Tras los muros dorados del Palacio de Topkapı, donde hoy los turistas admiran el esplendor otomano, se esconde una historia escrita con infancias robadas y cuerpos destrozados. Una explotación sistemática tan refinada que sostuvo un imperio durante siglos. En 1550, un niño búlgaro de 12 años llamado Stefan descubrió que sobrevivir en la corte del sultán no solo requería renunciar a su libertad, sino borrar todo lo que alguna vez había sido. Su historia, multiplicada miles de veces, revela cómo el Imperio Otomano transformó a niños en instrumentos de poder a través de una maquinaria de educación, castración y crueldad calculada que los historiadores apenas recientemente han comenzado a comprender plenamente. El sistema de Pshirme, a menudo edulcorado en textos históricos como tributo de sangre o reclutamiento de niños, fue mucho más que un mecanismo burocrático para poblar el imperio. Era un programa integral de destrucción cultural y explotación sexual dirigido a niños cristianos de los Balcanes, Anatolia y el Cáucaso. Entre los siglos XIV y XVII se estima que entre 200.000 y 500.000 niños fueron arrancados de sus familias, seleccionando a los más bellos e inteligentes para un destino que los cronistas del palacio denominaban eufemísticamente servicio especial. En realidad, estos niños no ingresaban a la escuela Enderun como estudiantes, sino como materia prima para ser moldeada, quebrada y rediseñada según los deseos del sultán. Lo que emergió de este sistema escapa a una categorización simple como víctimas o victimarios. Los sobrevivientes que ascendían en la jerarquía a menudo se convertían en arquitectos de los mismos tormentos que habían sufrido, perpetuando un ciclo que vinculaba el ascenso personal con la crueldad institucional. Los pajes del palacio, conocidos como is-oulan, existían en una frontera entre la esclavitud y el privilegio, donde un solo paso en falso podía significar la muerte, pero la sumisión perfecta podía llevar a gobernar provincias o comandar ejércitos. Esta paradoja, que los funcionarios más poderosos del imperio a menudo comenzaban como sus prisioneros más vulnerables, sigue siendo uno de los ejemplos más perturbadores de la historia de un síndrome de Estocolmo institucionalizado a gran escala. La imaginación occidental ha romantizado durante mucho tiempo la corte otomana a través de fantasías orientalistas de harenes y esplendor exótico. Sin embargo, la realidad para estos niños era una pesadilla cuidadosamente orquestada de manipulación psicológica y abuso físico. Los historiadores modernos estiman que hasta el 20% de los pajes del palacio fueron sometidos a castración, un procedimiento sin anestesia que mataba instantáneamente a 1 de cada 10 niños y dejaba a los sobrevivientes con complicaciones de salud de por vida. Aquellos que conservaban su integridad física enfrentaban otra forma de violación, una preparación sistemática que comenzaba en el momento en que cruzaban las puertas del palacio y continuaba hasta que superaban la edad de deseabilidad o se convertían en victimarios ellos mismos. El viaje de Stefan desde un pueblo búlgaro hasta el Sancta Sanctorum del poder otomano muestra cómo el imperio convirtió la educación misma en un arma de dominación. La escuela Enderun ofrecía instrucción en matemáticas, idiomas, teología y arte estatal, que rivalizaba con cualquier universidad europea. Sin embargo, cada lección estaba impregnada de la amenaza implícita de violencia y la exigencia explícita de sumisión absoluta. Los niños aprendían árabe, persa y turco otomano no para expandir sus mentes, sino para servir mejor las necesidades de su señor. Estudiaban el Corán no para la iluminación espiritual, sino para justificar su propia esclavitud dentro de las cuidadosas exenciones del derecho islámico. La arquitectura física del Palacio de Topkapı reforzaba estas dinámicas de poder a través de la separación espacial y la vigilancia. Los patios anidados del palacio creaban una geografía de privilegio y vulnerabilidad, donde la proximidad al sultán significaba tanto el mayor honor como el peligro constante. Los niños dormían en dormitorios donde la privacidad era imposible, y las inspecciones nocturnas eran rutina, creando una atmósfera de miedo constante que destruía la identidad individual y fomentaba una competencia desesperada por el favor de sus captores. Incluso décadas después, los sobrevivientes que alcanzaron altos cargos describían pesadillas de pasos en corredores oscuros y manos que se colaban por las puertas. Hoy, mientras los visitantes fotografían las riquezas del palacio y admiran las miniaturas otomanas, pocos reconocen que caminan por espacios donde los niños alguna vez fueron alineados como ganado para la inspección,
donde la belleza era una maldición que podía conducir a la castración, y donde los celebrados logros del imperio se construyeron sobre una base de abuso infantil sistemático. Esto no es solo conocimiento histórico, sino un recordatorio crucial de que la violencia institucional a menudo se oculta detrás de fachadas de civilización y cultura, y que los imperios más duraderos suelen ser los más hábiles en transformar a sus víctimas en cómplices. El sistema de Pshirme surgió a finales del siglo XIV, cuando el Imperio Otomano se expandió hacia territorios cristianos, creando tanto una necesidad militar como una oportunidad administrativa. A diferencia del comercio de esclavos árabe anterior o del comercio atlántico posterior, el enfoque otomano combinaba elementos de tributo, impuestos y manipulación social en algo singularmente sostenible y singularmente cruel. La práctica comenzó bajo el sultán Murad I, pero alcanzó su apogeo sistemático bajo Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, quien reconoció que un imperio que abarcaba 3 continentes necesitaba administradores leales únicamente al trono, libres de lazos locales o familiares. El proceso de selección en sí mismo fue un trauma cuidadosamente coreografiado que comenzaba con la llegada de funcionarios otomanos a los pueblos cristianos cada 3 a 7 años, acompañados por guardias genízaros, cuya presencia hacía inútil cualquier resistencia. Los párrocos del pueblo eran obligados a presentar los registros de bautismo, mientras que las familias escondían a sus hijos en bosques y cuevas, a veces mutilándolos intencionadamente para hacerlos no aptos para la selección. Los funcionarios, a menudo ellos mismos productos del sistema de Pshirme, examinaban a los niños de entre 8 y 18 años en busca de belleza física, inteligencia y buena salud. La ironía que antiguos esclavos cristianos ahora esclavizaran a niños cristianos no pasaba desapercibida para los aldeanos, quienes veían en estos funcionarios el posible destino de sus propios hijos. Los registros otomanos de la época, conservados en los archivos de Başbakanlık en Estambul, revelan la precisión burocrática con la que se llevaba a cabo este tráfico humano. Los escribas documentaban el pueblo de origen de cada niño, sus características físicas y el nombre turco asignado, creando un rastro de papel que a la vez borraba y preservaba sus identidades. Un registro típico de 1545 dice: Dimitri, hijo de Pavl, del pueblo de Koprivitsa, 12 años, de rostro claro y ojos verdes, renombrado. Mehmet, asignado al tercer dormitorio de la escuela Enderun. Detrás de este lenguaje clínico se escondían los últimos momentos de un niño con sus padres, a quienes nunca volvería a ver, en un idioma que ya no podía hablar y en una religión que se veía obligado a abandonar. El viaje a Estambul era en sí mismo un mecanismo de selección diseñado para eliminar a los débiles y traumatizar a los sobrevivientes hasta la obediencia. Los niños marchaban durante semanas o meses, encadenados con comida mínima y sin atención médica. Los documentos otomanos informan que típicamente entre el 10 y el 15% morían en el camino, sus cuerpos dejados sin enterrar, como advertencia para quienes pensaban en escapar. Los sobrevivientes describieron décadas más tarde cómo aprendieron a robar comida entre ellos, a ignorar los gritos de los enfermos y a concentrarse únicamente en poner un pie delante del otro. Cuando llegaban a la capital, la transformación de niños de pueblo a potenciales esclavos del palacio ya estaba muy avanzada. A su llegada a Estambul, los niños enfrentaban una clasificación inmediata que determinaba su destino. Los físicamente más atractivos eran marcados para el servicio potencial en el palacio mismo, mientras que otros eran destinados al cuerpo de genízaros o a la formación administrativa. Esta selección inicial, realizada en patios que aún existen en el complejo de Topkapı, era llevada a cabo por eunucos que habían sobrevivido al sistema. Buscaban características específicas: piel impecable, rasgos faciales simétricos, movimientos gráciles y lo que los textos otomanos delicadamente describían como la naturaleza de las gacelas. Los niños identificados como candidatos a İç Oğlan eran separados de sus compañeros de viaje, a menudo los últimos rostros familiares que verían. La conversión religiosa era tanto inmediata como gradual, un paradoxo que reflejaba la compleja relación del Imperio Otomano con sus súbditos cristianos. Aunque los niños debían profesar el Islam públicamente inmediatamente después de la selección, la verdadera adoctrinación tomaba años, con oraciones diarias, estudios coránicos y una vigilancia cuidadosa.
El palacio empleaba a un grupo de maestros religiosos cuya tarea no era solo enseñar las doctrinas islámicas, sino identificar y eliminar cualquier rastro de fe o prácticas cristianas. Los niños sorprendidos haciendo la señal de la cruz, ayunando durante la Cuaresma o susurrando oraciones en sus lenguas maternas, enfrentaban castigos que iban desde palizas hasta la ejecución. Sin embargo, los registros históricos también muestran casos notables de resistencia y supervivencia. El criptocristianismo persistió durante generaciones entre algunos sirvientes del palacio, con niños enseñándose fragmentos de oraciones ortodoxas en conversaciones susurradas y preservando nombres cristianos secretos junto a sus identidades musulmanas. Algunos casos excepcionales, como el gran visir Sokolu Mehmed Pasha, lograron mantener contacto con sus parientes cristianos, incluso mientras servían en los más altos niveles del gobierno otomano. Sin embargo, estas eran excepciones que confirmaban la regla. Para la mayoría de los niños, la conversión significaba una separación total de su pasado, que ningún éxito podía sanar. La escuela Enderun, establecida en el tercer patio del palacio de Topkapı, representaba el experimento más refinado del Imperio Otomano en la manipulación humana. A diferencia de las escuelas palaciegas europeas, que educaban a los niños nobles para regresar a sus familias, la Enderun apuntaba a una reconstrucción psicológica completa. Su currículo combinaba una formación académica rigurosa con una deshumanización sistemática, creando individuos capaces de liderar un imperio mientras permanecían completamente dependientes del favor del sultán. Las 6 cámaras ascendentes de la escuela, desde la cámara de campaña hasta la cámara secreta, formaban una escalera de privilegios que los niños solo podían escalar mediante la obediencia absoluta y la renuncia a cualquier sentido de identidad propia. La transformación física comenzaba inmediatamente después de la entrada. El cabello de los niños era afeitado, su ropa quemada y sus cuerpos sometidos a una inspección íntima por parte de los eunucos del palacio. Eran bañados en los baños del palacio, donde los sirvientes examinaban cada centímetro de piel en busca de imperfecciones lunares o signos de enfermedad. Aquellos considerados suficientemente bellos enfrentaban una tortura adicional. El eunuco blanco principal decidía si serían castrados para preservar su apariencia juvenil. Esta decisión, tomada cuando los niños tenían entre 10 y 13 años, se presentaba como un honor, aunque las tasas de supervivencia de la brutal operación realizada sin anestesia apenas superaban el 60%. Los gritos desde el hospital del palacio donde se realizaban estas operaciones servían como un recordatorio constante para todos los niños de su absoluta impotencia. La vida diaria en la Enderun seguía un horario diseñado para eliminar la privacidad y el pensamiento independiente. Los niños se despertaban antes del amanecer para rezar, seguidos de baños fríos que se suponía que enfriaban los humores y suprimían el desarrollo sexual. El desayuno se tomaba en silencio, con supervisores anotando cualquier infracción de etiqueta. Las clases académicas llenaban las mañanas gramática árabe, poesía persa, derecho otomano y matemáticas. Sin embargo, estas lecciones estaban intercaladas con periodos de inspección, durante los cuales los eunucos revisaban el desarrollo de los niños en busca de signos de pubertad que pudieran disminuir su valor. Las tardes se dedicaban al entrenamiento militar, la práctica de caligrafía y las lecciones de música, habilidades que los convertían en sirvientes versátiles, capaces de entretener al sultán de múltiples maneras. Los dormitorios donde dormían los niños estaban diseñados como espacios de vigilancia total. Camas estrechas alineaban las paredes de cámaras largas y los pajes mayores tenían la tarea de vigilar a los más jóvenes durante toda la noche. No se podían cerrar las puertas, no se podían sostener conversaciones sin el riesgo de ser escuchadas. El paje principal de cada dormitorio llevaba registros detallados del comportamiento, anotando todo desde mojar la cama hasta amistades sospechosas. Estos informes, conservados en los archivos del palacio, revelan un sistema en el que los niños aprendían a actuar incluso mientras dormían, manteniendo posturas aprobadas y suprimiendo pesadillas que pudieran perturbar a sus supervisores. Las pocas horas de oscuridad no ofrecían respiro de la actuación de la sumisión. La explotación sexual operaba a través de un sistema codificado que los cronistas otomanos describían en términos eufemísticos que apenas ocultaban la realidad.
Los altos funcionarios, incluidos visires y comandantes militares, podían solicitar niños específicos para instrucción privada o servicio especial. El protocolo del palacio requería que los niños se prepararan con aceites perfumados y prendas especiales que resaltaran su juventud y belleza. La negativa era teóricamente posible, pero prácticamente suicida. Los niños que se resistían terminaban en posiciones militares peligrosas o simplemente desaparecían. Aquellos que obedecían aprendían a disociarse, describiendo en memorias posteriores cómo flotaban sobre sus cuerpos durante estos encuentros, observándose a sí mismos desde una distancia segura. El acondicionamiento psicológico iba más allá del trauma individual para crear una cultura de complicidad. Se esperaba que los pajes mayores, que habían sobrevivido a su propia explotación, facilitaran el abuso de los niños más jóvenes, perpetuando un ciclo en el que las víctimas se convertían en victimarios. El palacio recompensaba esta colaboración con privilegios, habitaciones privadas, mejor comida, acceso a la biblioteca del palacio y eventualmente posiciones de autoridad. Para cuando los niños alcanzaban los 18 o 19 años, muchos habían internalizado el sistema tan completamente que se ofrecían voluntariamente para convertirse en entrenadores y proveedores. Esta transformación de presa a depredador no se veía como corrupción, sino como una progresión natural dentro de la jerarquía del palacio. Los castigos físicos por infracciones reforzaban la naturaleza arbitraria del poder del palacio. La bastonada, golpear las plantas de los pies con varillas de madera, era el castigo más común, dejando a los niños incapacitados para caminar durante días, mientras su apariencia por encima de los tobillos permanecía intacta. Las infracciones más graves conducían a la reclusión en las mazmorras del palacio, donde la privación sensorial y el hambre quebraban la voluntad incluso de los espíritus más rebeldes. La sanción definitiva era la cuerda de seda, la estrangulación ejecutada con tal destreza que no dejaba marcas, permitiendo al palacio afirmar que el niño había muerto de causas naturales. Estas ejecuciones, realizadas en cámaras subterráneas por las que los turistas ahora pasan sin saberlo, servían como lección para los sobrevivientes sobre el precio de la desobediencia. La voz de Stefan, renombrado Süleyman, en los registros del palacio, emerge de una notable memoria descubierta en los archivos de los Habsburgo en Viena. Escrita en una mezcla de turco otomano y búlgaro medio recordado, el documento ofrece uno de los pocos relatos de primera mano sobre la vida en la escuela en Derun. Aprendí a olvidar las canciones de cuna de mi madre, escribió, y las reemplacé con oraciones árabes que se sentían como piedras en mi boca. Pero olvidar era sobrevivir, y sobrevivir era la única virtud que el palacio enseñaba. Su testimonio, que abarca los 20 años desde su secuestro en 1550 hasta su eventual escape durante una misión diplomática en Austria, ofrece una visión sin igual de la carga psicológica del sistema de Pschirme. Stefan describe su primera noche en el dormitorio del palacio con una claridad palpable. 40 niños respirando al unísono, por miedo a que un sueño irregular los marcara como débiles. Me aferré a la fina manta intentando recordar el rostro de mi hermana, pero ya se desvanecía. El niño de la cama de al lado, nunca supe su verdadero nombre, solo que lo llamaban Hassan. Lloró en silencio hasta el amanecer. Por la mañana, su cama estaba vacía. Nunca preguntamos a dónde iban los niños que lloraban. Esta cultura del silencio forzado creó lo que los psicólogos modernos reconocerían como un trauma colectivo, donde el sufrimiento compartido nunca podía ser reconocido ni procesado, solo soportado en aislamiento. Los pasajes más perturbadores de la memoria describen el proceso de preparación previo al abuso sexual. Stefan escribe que a los 14 años fue seleccionado para atención especial por un visir cuyo nombre se niega a mencionar. Nos bañaron en agua de rosas y nos vistieron con sedas tan finas que parecían aire. Los eunucos nos enseñaron a caminar pasos pequeños, ojos bajos, movimientos fluidos como el agua. Decían que estábamos aprendiendo a ser civilizados, pero sabíamos que estábamos aprendiendo a ser presas. Los rituales de preparación, explica, estaban diseñados para convertir a los niños en cómplices de su propia explotación, creando un sentido de ceremonia alrededor de lo que esencialmente era una violación. Otro testimonio proviene de la correspondencia diplomática del embajador veneciano Marcantonio Bárbaro, quien residió en Estambul de 1568 a 1573.
Sus despachos descifrados en el siglo XX describen su asistencia a una ceremonia de selección donde los visires elegían niños para el servicio privado. Los niños estaban desnudos, solo con pantalones anchos, girando lentamente, mientras los hombres mayores discutían sus atributos como comerciantes de caballos. Un niño quizás de 13 años se desmayó de miedo. Lo reanimaron con agua fría y lo obligaron a continuar con la exhibición. El sultán observaba desde una ventana enrejada, enviando ocasionalmente sus selecciones a través de sus eunucos. Los rostros de los niños seleccionados no mostraban ni alegría ni dolor, solo la aceptación vacía que he visto en prisioneros esperando su ejecución. El relato de Giovanni Battista Donato, un enviado papal que entrevistó a niños de palacio escapados en la década de 1580, proporciona una confirmación externa de las prácticas internas. Un fugitivo identificado solo como M. por Donato describió la naturaleza jerárquica del abuso en el palacio. Los más jóvenes servían a los niños mayores, quienes servían a los eunucos, quienes servían a los visires, quienes servían al sultán. Cada nivel poseía absolutamente al inferior. Yo era propiedad de 50 personas antes de ver el rostro del sultán. Esta estructura piramidal de explotación aseguraba que cada individuo fuera tanto víctima como victimario, haciendo casi imposible la resistencia colectiva. Quizás los informes más reveladores son los propios registros de la corte otomana, que documentan las secuelas de varios incidentes en un lenguaje burocrático que apenas oculta el horror subyacente. Un informe de 1562 describe la investigación sobre la muerte de un paje llamado Ahmed, encontrado al amanecer en los baños con signos de lucha. El eunuco principal informó que el niño fue convocado para el servicio nocturno del segundo visir. El visir afirmó que el niño sufría de una constitución débil. No se requiere investigación adicional. Docenas de informes similares llenan los archivos del palacio, cada uno representando a un niño cuya muerte se consideraba menos importante que el sistema que lo mató. Los conocimientos psicológicos que proporcionan estos testimonios coinciden notablemente con la comprensión moderna del abuso institucional. Los sobrevivientes describen episodios disociativos, entumecimiento emocional y el desarrollo de mundos de fantasía elaborados para escapar de la realidad física. Stefan escribe que se imaginaba volando como un pájaro sobre los Balcanes, buscando su pueblo desde las alturas. Otro sobreviviente, cuyo testimonio se conserva en los archivos rusos tras su escape a Moscú, describió cómo creó un mapa mental detallado de su hogar de infancia, recorriendo cada habitación mentalmente antes de dormir. Estos mecanismos de afrontamiento desarrollados independientemente por niños que no podían compartir sus experiencias muestran la respuesta humana universal al trauma sostenido. La transformación de niños brutalizados en administradores imperiales creó una clase gobernante cuya psicología estaba fundamentalmente moldeada por el trauma. Para el siglo XVII, la mayoría de los grandes visires, gobernadores provinciales y comandantes militares otomanos provenían del sistema de Pshirme. Estos hombres, separados de sus familias de origen y completamente dependientes del favor del palacio, desarrollaron un enfoque distintivo hacia el poder caracterizado por una extrema lealtad hacia arriba y una crueldad casual hacia abajo. La eficiencia del imperio en la administración, a menudo elogiada por los observadores europeos, estaba inseparablemente ligada al abuso sistemático que producía a sus administradores. Koka Sinan Pasha, quien sirvió como gran visir 5 veces entre 1580 y 1596, encarnó esta evolución. Secuestrado de un pueblo albanés cuando era niño, ascendió a través de las filas del palacio, combinando una estrategia militar brillante con una crueldad absoluta. Los informes contemporáneos lo describen ordenando ejecuciones masivas con la misma indiferencia con la que seleccionaba telas para sus túnicas. Sin embargo, cartas privadas descubiertas en archivos egipcios revelan a un hombre atormentado por pesadillas sobre su secuestro infantil que construía mezquitas obsesivamente, como si buscara expiar pecados que nunca pudo nombrar. Su historia, repetida a lo largo de generaciones de funcionarios otomanos, muestra cómo el trauma institucional se incrustaba en el propio gobierno. Los impactos económicos del sistema de Pshirme se extendieron mucho más allá de los muros del palacio. La amenaza del reclutamiento de niños moldeó los patrones de asentamiento en los Balcanes, con comunidades cristianas desarrollando estrategias elaboradas para proteger a sus hijos.
Algunos pueblos practicaban conversiones estratégicas al Islam, aceptando un estatus de segunda clase dentro de la jerarquía musulmana para evitar el tributo de sangre. Otros desarrollaron sistemas de intercambio de niños, enviándolos a parientes en ciudades donde la selección era menos probable. La disrupción demográfica causada por la remoción de cientos de miles de hombres jóvenes de las comunidades cristianas contribuyó a la estagnación económica y la fragmentación social que persistió mucho después del fin oficial de la práctica. Los efectos del sistema en la cultura militar otomana fueron igualmente profundos. El cuerpo de genízaros, reclutado a través del Devshirme y excluido del matrimonio hasta la jubilación, desarrolló un ethos guerrero que combinaba lealtad fanática con una ira profundamente arraigada. Su efectividad en la batalla se debía en parte a que no tenían nada que perder, ni familias que los lloraran, ni hogares a los que regresar, ni identidad más allá de su función militar. Los observadores europeos notaron con alarma cómo las tropas de genízaros no mostraban piedad hacia las poblaciones cristianas, como si buscaran vengarse de sus propias infancias robadas. La eventual corrupción y rebelión del cuerpo en el siglo XIX puede rastrearse directamente a las dinámicas psicológicas implantadas por su origen traumático. La producción cultural dentro del Imperio Otomano llevaba trazas sutiles pero persistentes de la experiencia Devshirme. Los poetas del palacio, muchos de los cuales comenzaron como Is-Oulan, desarrollaron una tradición literaria distintiva que combinaba elogios superficiales al poder imperial con referencias codificadas a la pérdida y el desplazamiento. La forma literaria persa del ghazal, adaptada al turco otomano, se convirtió en un vehículo para expresar anhelos que podían leerse como místicos o personales. Cuando el poeta de la corte Nefi escribió sobre el amado que llega en la oscuridad, los lectores contemporáneos entendían múltiples capas de significado que los eruditos modernos apenas están comenzando a desentrañar. Las consecuencias médicas de la castración generalizada crearon una crisis de salud oculta dentro de la clase administrativa otomana. Los eunucos sufrían de osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y desequilibrios hormonales tratados por los médicos del palacio con compuestos de mercurio y otros remedios tóxicos. Los registros médicos personales del eunuco negro principal, H. Mustafa A., conservados en los archivos de Topkapı, detallan décadas de dolor crónico, depresión, y lo que la medicina moderna reconocería como un trastorno de estrés postraumático severo. Sin embargo, estos funcionarios continuaban realizando castraciones en nuevas generaciones de niños, perpetuando un ciclo de violencia médica que sabían por experiencia propia que destruiría vidas. El declive gradual del sistema Devshirme en el siglo XVII no se debió a un despertar moral, sino a consideraciones prácticas. A medida que la expansión del imperio se ralentizaba, la necesidad de nuevos administradores disminuía. Las familias musulmanas ricas comenzaron a sobornar a los funcionarios para colocar a sus propios hijos en la escuela del palacio, diluyendo el propósito original del sistema. Para 1703, cuando tuvo lugar la última recolección oficial de Devshirme, la práctica se había convertido en un ritual vacío, aunque el palacio continuó adquiriendo niños por otros medios hasta el siglo XIX. Las excavaciones arqueológicas bajo el palacio de Topkapı, en la década de 1990, sacaron a la luz evidencias que confrontaron a los historiadores con la realidad física del sistema Devshirme. En cámaras selladas cerca de la escuela del palacio, los investigadores encontraron colecciones de objetos personales, cruces de madera, restos de tela con bordados cirílicos pequeños, juguetes tallados que los niños lograron ocultar a pesar de las estrictas prohibiciones. Estos artefactos, ahora exhibidos en un área restringida del Museo del Palacio, ofrecen una conexión tangible con los niños cuyos nombres fueron sistemáticamente borrados. Aún más perturbadores fueron los restos encontrados en tumbas sin marcar cerca de las murallas del palacio. Los análisis de esqueletos revelaron numerosos hombres jóvenes con signos de castración quirúrgica y desnutrición, cuyos huesos contaban historias que las crónicas otomanas omitían. El perfil psicológico de los sobrevivientes del Devshirme ha atraído cada vez más la atención de los investigadores de trauma que estudian el abuso institucional. El doctor Kamal Özkan, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Estambul, ha identificado patrones en los documentos administrativos otomanos que indican un trauma colectivo generalizado entre los funcionarios formados en el palacio.
Su correspondencia muestra hipervigilancia, entumecimiento emocional y estallidos violentos, repentinos síntomas clásicos de un trastorno de estrés postraumático complejo. Estos hombres dirigían un imperio mientras lidiaban con heridas psicológicas severas. Como señala Özkan, su eficiencia provenía de la disociación, su lealtad del trauma. El Estado otomano funcionaba literalmente sobre la destrucción psicológica de los niños. La relación contemporánea de Turquía con esta historia sigue siendo profundamente ambivalente. El Museo del Palacio de Topkapı, que atrae a más de 3 millones de visitantes al año, presenta la escuela Enderun como una institución educativa de élite, mientras que las discusiones sobre la explotación sexual y la conversión forzada se minimizan. Los guías turísticos describen los dormitorios como donde estudiaban los futuros visires, sin mencionar las inspecciones nocturnas ni el abuso sistemático. Esta edulcoración refleja tensiones más amplias en la sociedad turca al enfrentar las prácticas otomanas que desafían las narrativas de grandeza imperial. Cuando historiadores como Halil İnalcık intentaron ofrecer relatos más honestos, enfrentaron acusaciones de promover propaganda antiturca. El ADN del sistema Devşirme persiste en diversas formas en los antiguos territorios otomanos. La práctica del koçek, jóvenes bailarines masculinos que actuaban con ropa femenina para audiencias masculinas, continuó en forma modificada hasta el siglo XX, manteniendo la tradición otomana de la juventud masculina sexualizada. En Albania y Bosnia, las estructuras familiares aún muestran adaptaciones desarrolladas para proteger a los niños del reclutamiento, incluyendo un secretismo intenso sobre las relaciones familiares y una reticencia a registrar nacimientos oficialmente. Los antropólogos que estudian estas comunidades encuentran patrones de comportamiento transmitidos a través de generaciones, demostrando cómo el trauma institucional se incrusta en el ADN cultural. Las recientes tensiones diplomáticas entre Turquía y las naciones balcánicas a menudo evocan recuerdos del Devşirme de manera codificada. Cuando los políticos serbios hablan de mentalidad otomana o los periódicos búlgaros mencionan generaciones robadas, están tocando un trauma colectivo que sigue siendo políticamente potente. Las negociaciones para el ingreso a la UE han tropezado repetidamente con la reticencia de Turquía a reconocer las injusticias históricas, siendo el sistema Devşirme un ejemplo particularmente sensible. Las comunidades armenias y griegas han relacionado explícitamente el reclutamiento de niños otomanos con políticas genocidas posteriores, argumentando continuidades en las técnicas de deshumanización a lo largo de los siglos. La emergencia de testimonios de sobrevivientes de sistemas modernos análogos, niños soldados en África, abuso institucional en escuelas religiosas, víctimas de trata de personas, ha creado nuevos marcos para comprender el trauma histórico. Los psicólogos que trabajan con víctimas contemporáneas reconocen patrones documentados por primera vez en los relatos del Devşirme: el proceso de preparación, la creación de jerarquías complicadas, la transformación de víctimas en victimarios. Estas paralelas sugieren que el sistema otomano no fue una aberración histórica única, sino un ejemplo refinado de cómo las estructuras de poder explotan la vulnerabilidad infantil. El enfoque metódico de los eunucos del palacio para quebrar la voluntad de los niños ofrece una plantilla aún visible en las operaciones modernas de trata de personas. Los estudiosos del derecho que investigan la justicia transicional han comenzado a discutir si la Turquía contemporánea tiene alguna responsabilidad por los crímenes otomanos contra los niños. Aunque los plazos de prescripción y la sucesión estatal complican tales reclamaciones, las cuestiones morales siguen siendo apremiantes. Las ganancias del turismo del Palacio de Topkapı, construido literalmente sobre los huesos de niños abusados, plantean preguntas éticas sobre cómo las sociedades monetizan los sitios de trauma histórico. Algunos activistas han pedido placas conmemorativas en el palacio que lo identifiquen como un lugar de abuso infantil sistemático, similar a los memoriales del Holocausto en los campos de concentración. La resistencia del gobierno turco a tales propuestas refleja temores más profundos sobre enfrentar las implicaciones completas de la historia otomana. La historia de Stefan y de innumerables niños como él nos obliga a reconocer una verdad incómoda: los mayores monumentos de la civilización a menudo descansan sobre fundamentos de crueldad inimaginable. Mientras los visitantes modernos admiran el esplendor arquitectónico del Palacio de Topkapı,
y contemplan las miniaturas otomanas en galerías con aire acondicionado, caminan por espacios donde los niños aprendieron que sobrevivir significaba renunciar no solo a sus cuerpos, sino a sus identidades. El imperio que creó poesía exquisita y sistemas administrativos revolucionarios fue el mismo que perfeccionó la industrialización del abuso sexual infantil. Esto no es un paradoxo que resolver, sino una realidad que debe reconocerse. Los logros humanos y las atrocidades humanas no son opuestos, sino compañeros frecuentes.